Buenas tardes. Creo que pues ya dimos 5 minutos de tolerancia. Vamos a comenzar con nuestra ponencia del día de hoy. Gracias a todos por conectarse. Estamos aquí otra semanita más de aprendizaje. Y el día de hoy, bueno, me complace que tengamos un nuevo invitado. Ari, no sé si lo puedas presentar, por favor. Claro, hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en esta reunión de parte de los comités permanentes de SCOP y SCORA en esta ponencia que es Estrategias de Educación Integral para la Sexualidad y Educación de Pares. Esta es por, el doctor Oscar Slovan Riaño Cuenca, que pues de Colombia, es actualmente médico interno de pregrado. Él está principalmente en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, es estudiante de la maestría en Salud Pública, tiene un diplomado en Derecho a la Salud, Autonomía, Trabajo por parte de la Universidad Nacional de Colombia, es el ex vocal nacional de Políticas en Salud y Derechos Humanos en la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, por sus siglas ACOME, vocero y representante de la ACOME ante la Ley de las Residencias Médicas, vocero y representante de la COME ante el proyecto de la ley SS0, director nacional de proyecto Educasex Colombia, secretario de Salud de la Alianza Global de Jóvenes Políticos en Bogotá, consejero local de Juventud por Usaquén y representante estudiantil del Comité Curricular de la Escuela de Medicina en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Entonces, pues, muchas gracias al doctor Oscar Slovan, que pues nos va a presentar esta ponencia. Y pues ya podemos comenzar. Gracias, Oscar. Toma tu Hola, tiempo. buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, sí, como lo mencionaba, mi nombre es Oscar, yo soy de Colombia. Quiero contarles un poquito de mí antes de iniciar con la ponencia, que realmente más que una ponencia, va a ser una conversación en la cual me gustaría que todos participáramos porque básicamente es eso, esa construcción que vamos a tener entre todos de esas estrategias, no solo de educación, sino de comunicación, que finalmente vamos a tener que desarrollar en algún momento como médicos. Como lo mencionaban, yo soy médico interno ya de Colombia, soy estudiante. Perdón, no sé qué pasó. Bueno, como les mencionaba, soy estudiante de la maestría en Salud Pública y aquí algo que quiero resaltar es lo que mencionaban del proyecto Educasex Colombia. El proyecto Educasex Colombia es una ONG de la cual yo soy el representante legal hace ya un par de años, que es el que incentivó la ponencia que hoy van a ver. ¿Listo? Entonces, permítanme, ya voy a presentar. Creo que ya están viendo mi pantalla. Andrea, ¿me confirmas, por favor? Sí, sí se puede ver. Listo, perfecto. Inicialmente esta charla es una charla que ya habíamos tenido en Colombia en algún congreso y en ese entonces no se llamaba educación sexual entre cuates, sino entre panas. Decidí adaptarla un poquito al contexto mexicano. Yo actualmente me encuentro haciendo una estancia de investigación acá en la Ciudad de México, en el Hospital General, en torno a barreras de acceso a servicios de salud para pacientes pediátricos oncológicos. Entonces ya ustedes empiezan a ver, mi perfil va muy por ese lado de la salud pública, de empezar a analizar muchas cosas que omitimos en nuestra sociedad. A veces el tema de la educación sexual es un tema muy complejo porque es un tema que está inmerso en todos los espacios en los que nos desarrollamos, pero muchas veces nosotros simplemente hacemos caso omiso a el cómo nos estamos relacionando con ese tipo de cosas. Entonces es por eso que esta charla va enfocada a romper todos esos mitos
a todos esos estigmas y a todos esos tabúes que existen en torno a la sexualidad, y que sería muy chévere que ustedes en algún momento pudieran replicar ese tipo de estrategias acá en México. Y aprendiendo juntos. Lo primero que quiero mostrarles es esta plataforma. En Colombia tenemos algo que se llama Salud Data, y puntualmente en la ciudad capital, que es Bogotá, Salud Data es el Observatorio de Salud Pública de Bogotá. Entonces son datos abiertos en los cuales, por medio de un subregistro que hacen todos los profesionales de salud y las entidades de salud, pues se van recolectando datos que posteriormente nos van a servir a nosotros para hacer todos los análisis en torno a salud pública, y posteriormente poder hacer tanto recomendaciones para la política pública como nuevas políticas o modificaciones de acuerdo a lo que nosotros encontremos en esta información. Entonces, este es uno de los ejemplos que ustedes pueden encontrar en nuestra plataforma, y es la tasa de fecundidad en mujeres o en adolescentes de 10 a 14 y de 15 a 19 años. Si bien es cierto, digamos que del 2014 al 2023 los datos en ambos casos han ido en descenso, tanto el número de nacimientos por grupo etario, tanto digamos que ya por la tasa por cada 1000 habitantes ha disminuido significativamente, pues digamos que no deja de ser un problema de salud pública en Colombia y donde ustedes quieran, el hecho de que una niña de 10 a 14 años esté en embarazo y que sigamos teniendo casos donde hay 151 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Entonces, este tipo de temas, como les digo, son cosas que nosotros vemos en el día a día, que desafortunadamente nosotros estamos en el entorno en el que hemos ya llegado a normalizar muchas de las prácticas que existen en torno a sexualidad en el hospital, en los colegios, en las universidades. Entonces, claro, ya uno hace un control prenatal y uno sí, ahí es un adolescente de 16 años en embarazo. Sí, bueno, sí, tiene sus complicaciones, demás, pero realmente no estamos pensando de fondo esta problemática y todo lo que genera, no solo en la vida de esa mujer a nivel biológico o todo lo que va a causar el embarazo, sino que no estamos teniendo en cuenta que eso nos va a aumentar la deserción escolar, que muchas de esas mujeres, al tener, digamos que, esa deserción escolar, que no logran terminar una preparatoria, una secundaria, que no logran acceder a educación superior, pues obviamente eso va a truncar mucho el desarrollo de esa persona y de ese grupo familiar. Entonces, digamos que es por eso que es tan necesario que dejemos de omitir en nuestros entornos todo lo que es la educación integral para la sexualidad. Y ojo, ahí hay algo importante, y es educación integral para la sexualidad. Siempre que ustedes han visto de pronto cuando les hablaban de sexualidad en el colegio, en la preparatoria, en la universidad, les decían educación sexual y reproductiva. Sí, uno decía, bueno, educación sexual y reproductiva. ¿Y qué pasaba? Se paraba enfrente de nosotros un doctor, una doctora, un profesor, una maestra que tenía 60 años y reproducía unos videos de hace 50 años. Y entonces, claro, esa fue la información con la que nos empezaron a formar a nosotros. Y estoy seguro que no ha sido solo en Colombia, sino en Latinoamérica e incluso en muchos países europeos, porque lo hemos discutido. Y es eso, que muchas personas de edades avanzadas y con conocimiento, digamos que anticuado, con sesgos en cuanto a temas digamos, de juicios de valor, nos han venido inculcando esa educación sexual y reproductiva que realmente se queda corta a los retos y desafíos que nosotros tenemos hoy por hoy y que van a tener ustedes como profesionales de la salud. Entonces, digamos que quería mostrarles esta tabla de fecundidad de 10 a 14, de 15 a 19, y esta otra que también es de Salud Data, el observatorio, donde estamos viendo no solo notificación, sino mortalidad por VIH-Sida también en Bogotá. Entonces, aquí en esta primera gráfica que ustedes ven, las barras anaranjadas significan los casos. Digamos que Colombia tuvo un problema grande, y es que nosotros para el año 2017 justamente habíamos cumplido con nuestras metas para, para reportes de notificación y mortalidad, incidencia y prevalencia de VIH-Sida. Sin embargo, con todos los efectos migratorios que tuvo, digamos que el conflicto interno de Venezuela y todo el problema, digamos, socioeconómico que se dio por el tema de la migración, y al no haber un control de esa migración y de que muchos pacientes perdieron sus esquemas, de que no pudieron continuar con sus, digamos, tratamientos, se dispararon nuevamente todas las cifras en Colombia y perdimos lo que habíamos llevado para ese tiempo. Sin embargo,
digamos que no se trata de buscar un culpable, sino de qué estrategias estamos haciendo, y por eso es tan importante hacer esa vigilancia, ese control estricto a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, para el 2023, en Bogotá, que es la capital, tiene aproximadamente 11 millones de habitantes, teníamos 4.091 casos nuevos, es decir, una tasa de 51.3 por cada 100.000 habitantes. Y ya cuando hablábamos de mortalidad asociada a SIDA, veíamos que teníamos 172 casos, que correspondía a un 2.2 por cada 100.000 habitantes. Nuevamente estas dos tablas las quería mostrar, dado esa importancia y el hecho de que vean que es necesario que como comunidades trabajemos enfocados a todo lo que es educación integral para la sexualidad. Y antes, para continuar, me gustaría que, teniendo en cuenta lo que mencioné ya previamente, no sé si alguien tenga una idea de a qué haga referencia el término puntualmente educación integral para la sexualidad. Si alguien de pronto quiere levantar la mano y contarnos, bienvenido. Bueno, están tímidas y tímidos. Como les mencionaba hace un rato, quería empezar la presentación hablando del proyecto EducaSex. Y hoy, justamente que estaba en el hospital y estaba revisando unas cosas de la presentación, justo tenía esta diapositiva abierta y alguien vio la presentación y fue como, uy, ¿qué es eso? ¿Para qué ponen ese tipo de cosas? No sé qué. Y esto es lo que quiero que cada uno tenga en la cabeza cuando hable de educación integral para la sexualidad. Y es el tema de que nosotros tenemos que ser disruptivos. Disruptivos en el sentido de que, vuelvo a lo mismo, nos han enseñado una educación sexual y reproductiva que está anticuada, que no está adaptada a las necesidades y a las condiciones de los jóvenes. Y aquí quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuál fue su primer acercamiento a temas de sexualidad? ¿Fue en su casa? ¿Fue en la escuela? ¿Fue con amigos? ¿Fue en la universidad? Alguien que de pronto nos quiera contar eso. No es necesario que pues abran el micrófono, sino que lo escriban, como a mí me hablaron en mi casa, mis padres, de sexualidad. O la primera vez que yo toqué estos temas fue con mis amigos. Y ya les digo el por qué hago este tipo de preguntas. ¿Levantaron la mano? No puedo ver la pantalla. No, solo hay comentarios. Okay. En la escuela, en casa. Okay. En la escuela, en la primaria. Hanna Kir del Carmen, ¿quieres hablar? Bueno, sí, en mi caso, sí fue en la escuela el primer acercamiento de educación sexual. Sin embargo, en mi caso fue perdón por mis perros, fueron clases muy seccionadas. Por ejemplo, llegaron a separarnos a niños y a niñas cuando se trataban, por ejemplo, temas de menstruación o los sueños húmedos de los niños, nos llegaban a separar en clases. De pronto, Haneke, ya que lo mencionas, no sé si acá, cuando de pronto iban las empresas de toallas higiénicas a los colegios, era una charla que era únicamente para mujeres, como lo mencionabas. O de pronto si iba alguna, bueno, esto digamos en Colombia pasa mucho, y es que ese tipo de marcas como toallas higiénicas, nosotras, tú, demás, iban a los colegios y daban charlas acerca de lo que tú mencionabas, de menstruación. Pero entonces, lo que ellos hacían eran que sacaban únicamente a las mujeres y esas charlas se las daban únicamente a las mujeres, y cuando les decían como, bueno, ya tienen que volver nuevamente a sus salones, lo que pasaba es que les decían que tenían que esconder lo que les habían regalado. Entonces, claro, ya uno empieza a ver que está muy, digamos que, seccionado el cómo estamos dando la educación en cuanto a sexualidad, porque un hombre no puede saber qué es la menstruación, porque un hombre no puede saber, o porque una mujer tiene que esconder y esconderse qué es un producto que está usando para cuidarse. Entonces, ese tipo de cosas es a lo que yo me refiero con el tema de que muchas personas, claro, tratan de darnos esa educación, pero son temas que ellos ni siquiera conocen. Otra pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos de estos temas los hablaron con sus amigos justamente cuando estaban en la escuela,
cuando estaban en secundaria, de pronto cuando iniciaron su vida sexual, no sé si lo hicieron en la secundaria, en la preparatoria o incluso en la universidad, pero muchas veces esos temas o esas preguntas que uno tiene, uno no las resuelve con los papás o con los maestros, sino que uno le pregunta a un amigo. Entonces, un ejemplo, yo tengo un amigo, yo tengo 15 años y tengo un amigo en la prepa que tiene 17 y sé que él ya inició su vida sexual. Entonces, yo sé por mi edad y porque es amigo mío que yo voy a tener mucha más tranquilidad de poderle preguntar a él como, oye, quiero tener relaciones sexuales. Creo que es mucho más fácil y ustedes, no es necesario nuevamente que contesten, sino que piensen en eso. ¿Cuántas veces le preguntaron a un amigo, a una amiga, a un compañero, a una persona que estaba en su mismo entorno acerca de muchas dudas que ustedes tenían respecto a sexualidad? Entonces, como para que lo piensen. De ahí volvemos a lo que es el proyecto EducaSex. Resulta que hace muchos años, por allá en el 2014, MTV Staying Alive Foundation, MTV el canal en el cual nosotros vimos mucha música hace un par de años, que veíamos series, que veíamos Happy Friends, que veíamos South Park. Ellos tenían una fundación que era esta misma, MTV Staying Alive Foundation. Ellos en esa fundación lo que buscaban era financiar proyectos en América Latina y África que trabajaran con población joven, dirigida por población joven y hacia población joven, buscando reducir los índices de VIH en esa población. Entonces ellos dijeron, oiga, nosotros tenemos $50,000. Las propuestas que ganen les vamos a dar anualmente $50,000 para que ustedes puedan hacer esas estrategias en sus respectivos países. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, oiga, Colombia es uno de los países y en ese entonces que tenía índices altos de VIH, que estaba esa desinformación, que no teníamos ese conocimiento de decir, oiga, quiero saber cómo se pone un condón, porque no sé cómo ponerme un condón. Entonces, nosotros diseñamos la estrategia que en ese momento se llamó EducaSex, el proyecto EducaSex Colombia, que resultó siendo una iniciativa de ámbito nacional, que se constituyó como una ONG, digamos que es autónoma, que es independiente, y nuestra misión en ese entonces, como les mencionaba, índices de VIH en población joven. Entonces nosotros empezamos a hacer y a diseñar una estrategia gigante que buscaba hacer eso. Pero entonces nosotros decíamos, oiga, nosotros no nos podemos poner a hacer lo mismo que están haciendo en los colegios, que es sentar a 100 personas y ponerles un video que dura 1 hora, donde les van a decir que tener sexo es malo, que ser gay es malo, que ser lesbiana es malo, que ser transexual es malo, que todo esto es una enfermedad, que si les dio VIH se van a morir. Entonces nosotros dijimos, tenemos que cambiar esa percepción que los jóvenes tenemos acerca de la educación sexual integral. Porque vuelvo a lo mismo, cuando nosotros hablamos de educación sexual y reproductiva, nos estamos limitando a algo muy pequeño. Y la sexualidad es un tema que es gigante, es un universo completo. Entonces, cuando yo digo educación sexual y reproductiva, ¿de qué estoy hablando? De conocer mi cuerpo, de saber qué tengo que hacer para evitar embarazos y qué tengo que hacer para evitar infectarme con cualquier infección de transmisión sexual. Cuando nosotros hablamos de educación integral para la sexualidad, estamos hablando de un universo tan complejo que abarca desde derechos y deberes sexuales y reproductivos, porque esa es otra cosa, que a nosotros nunca nos hablan de ese tipo de cosas. Y se los puedo asegurar que muchos de ustedes pueden estar a puertas de graduarse, si no es que ya muchos también se han graduado, y me lo podrán también confirmar en su práctica clínica. ¿Cuántas veces les hablaron a ustedes de estos son sus derechos, estos son sus deberes sexuales y reproductivos, la sexualidad, la identidad de género es esto? ¿Sí? Son temas que a nosotros nunca nos tocaron, pero que en nuestras manos está el cómo lo vamos a replicar a jóvenes que vienen detrás de nosotros y que van a tener que enfrentarse tarde o temprano a ese entorno y que es mejor que lo hagan digamos que preparados. Entonces nosotros dijimos eso, oiga, tenemos que hacerlo de una manera disruptiva, que no se quede en lo mismo que siempre nos han dicho. Entonces nosotros dijimos, listo, vamos a diseñar una estrategia. Nosotros nacimos en el 2014 en Caldas. Caldas es un departamento de Colombia, que si de pronto alguien ha escuchado a Karol G, a Faye, y han escuchado sus canciones y el cómo hablan, pues en esa zona hablan así. Es como para que se hagan una idea de la zona. Nosotros actualmente como proyecto hacemos parte de algo que se llama la Mesa Nacional por la Educación Integral para la Sexualidad. Somos un ente consultor
con todas estas entidades, donde está el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y muchas universidades y fundaciones que están buscando lo mismo: trabajar por la educación integral para la sexualidad con población principalmente joven. Digamos que ya de ahí, como les digo, es un universo tan grande que se empiezan a desplegar hablando de género, hablando de mujeres, hablando de poblaciones de especial protección. Entonces, migrantes, personas privadas de la libertad, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Ya ustedes, cuando empiezan a hablar de educación integral para la sexualidad, empiezan a ver ciertos conceptos y empiezan a cambiar esos conceptos también en su mente. Porque entonces, si a mí hace 5 años me hubiesen dicho, es que era un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, y yo así, entonces es una persona gay. No. Entonces ya ustedes empiezan a ver que, a pesar de que son términos similares, van a tener significados distintos. Entonces, eso es lo que yo quiero que digamos, que vayan, y ya vamos avanzando y les explico el cómo vamos a lograr eso. Como les decía, nacimos en el 2014 en Caldas, y nosotros, como objetivo principal de este proyecto, tenemos transformar los entornos de los jóvenes, digamos que en el territorio colombiano inicialmente, en materia de salud sexual y reproductiva, en un contexto de educación de pares y basado en un modelo de educación integral para la sexualidad. Ahí les hago una nueva pregunta. Si ustedes ven a todas estas personas que están en la foto, ¿qué piensan de ellos? ¿Hay algo en común entre ellos? ¿O definitivamente son personas que son totalmente distintas y no comparten ninguna característica? Puede ser la edad o la nacionalidad. Bien. ¿Qué más? Lo que tú menciones está muy bien. Y ahí es donde ya vamos a este punto: educación de pares. En eso es donde se va a fundamentar el proyecto, pero antes quería, digamos, que hacerles esa anotación para que vayan viendo hacia dónde vamos a orientarnos. Tenemos unos objetivos específicos, y es mejorar el conocimiento de las y los jóvenes en torno a las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, y que sean más prevalentes en los territorios, haciendo énfasis en prevención de la enfermedad, promoción de la salud de manera integral. Y aquí fue un cambio que el proyecto tuvo, porque, como les mencioné al iniciar, lo que nos decía, digamos, con lo que nació el proyecto era VIH. Pero ya llegó un punto en el que nosotros dijimos, oiga, sí, estamos trabajando por VIH, pero ¿y el resto de cosas qué? Nos estamos quedando muy cortos con ese alcance tan pequeño que tenemos en un universo de que es educación integral para la sexualidad. Y nosotros dijimos, no, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Y rompimos todo lo que era VIH únicamente y decidimos ampliarlo a educación integral para la sexualidad. Con eso íbamos a lograr tener un mayor impacto, alcanzar más jóvenes y obviamente tener repercusiones positivas no solo en esos jóvenes, sino en toda la comunidad. También fortalecer el conocimiento de las y los jóvenes colombianos en torno al embarazo adolescente y sus implicaciones en el ámbito biopsicosocial, aumentando la prevención del mismo. Entonces era lo que yo les decía ahorita. Yo no puedo ver simplemente un embarazo adolescente como un adolescente que tuvo un bebé y ya, sino una pareja de adolescentes generalmente, y que tienen muchas implicaciones en todas sus esferas. Aquí acuérdense un poquito de los determinantes sociales de la salud, en el cual nosotros tenemos intermedios, estructurales, y entonces donde nosotros empezamos a ver que un embarazo adolescente empieza a caer en todos los determinantes y que nos va a causar un impacto generalmente negativo en esos jóvenes en el momento y en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Fomentar la difusión de conceptos relacionados a ACE. ACE es el acrónimo, pues digamos, las iniciales de Educación Integral para la Sexualidad, donde hablamos de derechos, deberes, goce responsable de la sexualidad, y ese es otro punto importante. Nosotros simplemente no queremos venir y ustedes no van a volver a decirle a un joven, oiga, no tenga sexo, oiga, tener sexo o relaciones sexuales entre personas de su mismo sexo está mal, sino nosotros queremos fomentar el goce responsable de la sexualidad. El hecho de que yo pueda decir, oiga, tuve sexo con mi novia, con mi novio, con quien sea, lo disfruté, fue un entorno seguro, los dos estábamos de acuerdo, a pesar de que hicimos muchas cosas y exploramos muchas cosas en la sexualidad, porque eso era lo que yo les decía ahorita. A nosotros, ¿qué nos decían? El sexo o bueno, las relaciones son para reproducirse, hombre, mujer, y ya.
Pero entonces no, nosotros no nos podemos cerrar a ese concepto porque estamos en pleno 2024, en el siglo XXI, con tantas cosas que hay, digamos, para explorar esa sexualidad de una manera tan bonita. ¿Por qué cerrarnos a todo lo que nos han enseñado culturalmente que está bien? Podemos hacer muchas cosas y últimamente ustedes han visto que hay muchas formas de explorar en pareja la sexualidad, pero entonces lo que nosotros queremos decirle a la gente es, sí, hágalo, pero tenga toda la información, todo lo necesario para que lo pueda hacer de una manera responsable y lo disfrute y no vaya a tener repercusiones negativas en un futuro. ¿Mm? Que es la identidad de género, la reducción de riesgos y daños. Esto es algo que nosotros también hemos decidido, digamos que involucrar, y es algo que también hemos trabajado en Colombia con una entidad que se llama Échele Cabeza, que ellos hablan de reducción de riesgos y daños asociados a consumos. Pues nosotros estábamos hablando de lo mismo. Oiga, hay personas que hacen prácticas como el chemsex o el chemsex, no sé si de pronto alguien haya escuchado ese término antes. ¿Le suena ese término? No, a mí no. ¿No, nadie? No. Resulta que el chemsex o chemsex es la práctica sexuales con el uso de drogas. Entonces, claro, ya uno escucha y ya uno dice, oiga, ¿por qué el consumo? ¿Por qué drogas? ¿Por qué tener sexo bajo la influencia de drogas? A eso es a lo que nosotros y ellos le apuntan. Es, la gente lo va a hacer, nosotros queramos o no. Haya prohibición o no, la gente lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que las personas teniendo la información necesaria y la capacidad de tomar decisiones puedan decir, oiga, sí, yo sé, y estos son datos, que el hecho de consumir drogas y tener sexo bajo el consumo de sustancias psicoactivas me va a aumentar en una proporción de 2-1 la posibilidad de contraer VIH versus una persona que no consume drogas. Ya uno dice, oiga, puedo infectarme 2 veces más, o sea, tengo más riesgo que una persona que no consume. Pero igual las personas lo van a seguir haciendo, tengan o no la información. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que las personas, teniendo la información, puedan tomar decisiones informadas y que permita reducir esos riesgos y daños asociados a las prácticas que hacen. Eso es el chemsex, tener sexo con drogas. Y entonces, claro, ahí uno se escandaliza mucho y nosotros tuvimos un evento de este proyecto hace un tiempo, hace unos 2 meses yo creo, fue un simposio donde justamente invitamos a una persona y su ponencia se llamaba Sexo duro, drogas y alcohol. Y todo el mundo, no, pero a ustedes, ¿cómo se les ocurre traer a un evento académico ese tipo de cosas? Cuando ya el ponente empezó a hablar y empezó a dar datos y a decir, oiga, nosotros hemos investigado esto, nosotros hemos hecho esto, y uno decía, oiga, y esto es una expresión colombiana, y uno decía, oiga, qué chimba, ¿verdad? Y lo más bonito de eso es que eran jóvenes, y son jóvenes, que dicen, oiga, sí, nosotros también lo hacemos, pero lo hacemos informado. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que yo quiero que vayan haciéndose una idea en su cabeza, que es que ustedes hoy que terminen esta charla van a salir a decir, oiga, yo no tengo por qué tener tabúes con la sexualidad, yo no tengo por qué decirle a una persona que es una degenerada porque le gusta tener sexo bajo la influencia de drogas, o sí, que ustedes puedan empezar con ese conocimiento, no solo que están adquiriendo acá estas estrategias, sino el conocimiento que ustedes pueden tener en la universidad, porque claro, toda la información de VIH, de derechos y deberes sexuales y reproductivos, de embarazo adolescente, toda esa carreta la encuentran ustedes en libros, en internet, donde quieran. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa información? Y es lo que nosotros queremos hacer, formar jóvenes que con la suficiente capacidad, con la suficiente información, puedan replicar ese conocimiento a otros jóvenes de manera, digamos que integral. Y era el por qué yo les preguntaba ahorita que cuál había sido su primer acercamiento a la sexualidad y les daba el ejemplo de la preparatoria o de la universidad, del amigo que ya había tenido relaciones sexuales y que yo le preguntaba. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo. Si yo tengo un amigo que él ya tuvo relaciones sexuales y las hizo, digamos que con decisión informada, es decir, él sabía que tenía que usar preservativo, él sabía cuáles eran los riesgos, él sabía todo ese tipo de cosas, y yo le digo, oiga, yo quiero tener relaciones con mi novio, con mi novia, con quien sea, y me dice, sí, mira, tienes que hacer esto, tienes
tienes que cuidarte de esta manera, la otra persona también se tiene que proteger, bla, 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 bla. Versus si yo le digo a un amigo, oye, quiero tener relaciones sexuales, y me dice, sí, igual, a la primera la primera vez no va a haber embarazo. Y yo, bueno, sí, en la primera relación sexual no hay embarazo. Y fijo, bueno, tuvimos la relación sexual y hubo embarazo. Entonces, es lo que yo les digo, las personas van a hacer las cosas, esté prohibido o no, esté bien visto o no, haya un tabú o no. Ahora lo que nosotros queremos hacer es que ese joven con ese conocimiento se lo pueda replicar a los demás y que ustedes también lo puedan hacer, que termine siendo como una bola de nieve, que yo hoy les di esta información a ustedes, ustedes mañana en alguna consulta, en una actividad de promoción de la salud, en el servicio social, en cualquier momento van a hacer una asesoría, porque a veces también pasa eso. Muchos jóvenes se acercan a nosotros los médicos y nos dicen, doctora, es que yo no puedo hablar de estos temas con mis papás porque a ellos no les gusta, ellos dicen que está mal. Y entonces, claro, ustedes dicen, yo me acuerdo que alguna vez un tipo todo loco, cansón de por allá de Colombia, me dijo esto. Entonces ya, ustedes empiezan a adecuar su discurso para que puedan replicar ese conocimiento, ese joven, esa joven se vaya preparado, pueda hacer todo lo que vaya a hacer de la manera que lo haga y que después él diga, oiga, un amigo me está diciendo que quiere probar X cosa o quiere hacer X cosa. Yo también estoy informado y le voy a enseñar a él. Entonces todo termina siendo una bola de nieve en el cual nosotros como jóvenes, de una manera disruptiva, porque nosotros no estamos llevando la educación a un aula de clases, sino fuera de un aula de clases, pero estamos finalmente educando a las personas. Esto es como un contexto de lo que nosotros hacemos. Estamos presentes en 7 de los departamentos. Colombia tiene 32 departamentos, estamos presentes en 7 y tenemos voluntarios en los 7 departamentos. Entonces, nosotros funcionamos con voluntarios que nosotros hacemos unas capacitaciones que ahorita les voy a contar bien acerca de esas capacitaciones y si ustedes gustan en un momento las podríamos hacer en un futuro para que ustedes también puedan replicar la estrategia acá. Entonces aquí va lo que yo les decía de la educación de pares. La educación de pares se fundamenta con estas dos, digamos, términos. Primero, educación, y educación para términos prácticos y rápidos lo vamos a definir como proceso de transmisión del conocimiento de manera formal o informal entre individuos. Entonces, el educador y el educado. Y pares, dos o más individuos que comparten características o condiciones, que era con la foto que yo les decía ahorita. Oiga, esas personas, ¿en qué se parecen o no se parecen en nada? Entonces, por ahí alguien decía, sí, la edad, la nacionalidad. Entonces, las personas que ustedes veían acá en la foto, sí, todos en este momento eran estudiantes de medicina, ya la mayoría son médicos, pero todos eran jóvenes, estudiantes de medicina que compartían un interés por la educación, que se habían formado en un modelo de educación disruptivo y que querían replicar ese conocimiento con muchos más jóvenes. Entonces, esos pares, ¿listo? Dos individuos que comparten una o más características. Entonces, ¿qué es la educación de pares? Es un proceso mediante el cual los jóvenes, bien entrenados y motivados, llevan actividades educativas informales u organizadas con sus pares. Entonces, estas actividades pues van a ser en un periodo largo de tiempo y tiene como objetivo lo que yo les mencionaba, desarrollar ese conocimiento, actitudes, creencias y responsabilidades en esos jóvenes para poder proteger su salud y la de su comunidad. Entonces muchos van a decir, venga, y este man se está inventando todo eso, y resulta que esto tiene suficiente evidencia científica, y aquí les dejo algunos artículos, incluso algunas revistas, en los cuales han evaluado la estrategia de educación de pares como una estrategia efectiva dentro de salud pública para la promoción de la salud y para el aprendizaje entre jóvenes. Entonces, para que vean que esto no me lo inventé yo, lo saqué ahorita de internet, no. Es algo que ya existe, que se ha evaluado, que tiene muy buena eficacia y que les digo, por lo que es tan disruptivo, logra, digamos que causar ese impacto en los jóvenes. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y ahí quiero hacer una pausa y es, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si tienen, no hay ningún problema, pueden levantar la mano en cualquier momento y la respondemos. No hay ningún problema. O todo hasta el momento, claro. Todo bien. Perfecto. Entonces, nosotros hacemos algo que se llama el modelo de entrenamiento en White Peer
o en Youth Peer, jóvenes pares. Es un modelo en pirámide el cual busca empoderar a esa juventud y transmitir el conocimiento, habilidades y experticia, y que cada vez más jóvenes se vayan uniendo a ese programa de educación de pares, que realmente es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, en un punto inicial, digamos que en el punto rojo, estamos todos los jóvenes o todas las personas que estamos compartiendo características. Digamos, en este momento, ya aquí somos pares, porque aquí hay personas que están, es SCORE y SCOP, ¿cierto? SCORE y SCOP. Son personas interesadas en educación integral para la sexualidad y en salud pública. Ya ahí compartimos que son estudiantes, son internos, son pasantes. Ya aquí cumplimos con varias características que nos hacen pares. Ya nosotros empezamos a formarnos, y nosotros terminamos haciendo esa pirámide y esa bola de nieve. Entonces nosotros lo que nos propusimos fue diseñar un entrenamiento a esos que en ese momento denominamos educasextors, que son nuestros voluntarios, y dijimos, oiga, tenemos que formarlos para que puedan replicar ese conocimiento. Pero entonces nosotros dijimos, no los vamos a formar en qué es el VIH, en qué es el embarazo adolescente, porque como les digo, eso es información que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar. Lo que nosotros queremos hacer es desarrollar habilidades blandas y duras que permitan que un joven se pueda comunicar. Y algo que nosotros hacemos al inicio de nuestros entrenamientos es buscar la manera que vayamos perdiendo el miedo a hablar, porque ese es uno de los problemas que muchas veces tenemos. Tenemos el conocimiento, pero nos da pena hablar, nos da miedo, somos muy introvertidos. Entonces, un ejemplo, cuando nosotros iniciamos el entrenamiento, les decimos, listo, la persona que quiera pedir la palabra no va a levantar la mano, tiene que hacer un gemido. Entonces todo el mundo, no. Claro, porque no es a lo que estamos acostumbrados, y para nosotros en nuestro cerebro vincular algo con sexo está mal. Entonces ya todo el mundo es como, no, yo no voy a gemir, qué pena, o sea, me van a ver y qué van a pensar. Eso es una construcción cultural que nosotros estamos deconstruyendo. Nosotros buscamos que todas las personas que se forman en este modelo puedan ser tan abiertas de hablar ese tipo de cosas en cualquier entorno que les permita realmente pasar el conocimiento. Entonces, claro, es muy chistoso porque cuando hacemos las capacitaciones todo el mundo está en silencio y nos falta la persona que sí, digamos, quiere empezar a romper el hielo y hace, todo el mundo, y se ríe, pero ese juego, ese chiste, ese picante, ese morbo que se da de ese tipo de actividades es la que le permite a los jóvenes conducirse a que se les quede la información. Porque entonces nosotros usamos juegos, chistes, el doble sentido, para que con la risa, con el juego, con ese morbo, las personas logren captar la información. Si se están riendo, si se están disfrutando, si están en un entorno seguro, es mucho más fácil que esa información que nosotros les estamos dando se las aprendan. A que si yo siento 200 personas en un salón y empiezo a echar carreta. Echar carreta es como hablar mucho, para que, perdón por los términos, digamos, tan colombianos. Dentro de esas actividades es un entrenamiento que dura 3 días. Y yo me acuerdo que una ocasión que un residente de urología se postuló al proyecto. Y yo le dije, claro, sí, no, pasó las entrevistas, pasó los filtros, y llegó el día de la capacitación y me dijo, venga, es que yo no tengo tiempo para perder, yo ¿qué voy a venir a hacer 3 días? Yo en ese momento era estudiante de 8º semestre, creo. Me decía, un estudiante de 8º semestre que me va a enseñar a mí que yo soy un residente de urología. Le dije, yo a usted no le voy a enseñar a diagnosticar VIH, yo no le voy a enseñar a hablar de BPH, no, yo le dije, le voy a enseñar estrategias que le van a servir a usted. Cuando se acabó el entrenamiento a los 3 días, me dijo, y perdón la expresión, digamos que voy a usar términos como muy coloquiales, en Colombia, marica es como decir aquí cuate, carnal, ¿sí? Como marica. Entonces me dijo, como marica, estoy impresionado, yo no pensé que fuera a aprender tanto en estos 3 días y me voy con cosas que yo nunca pensé desarrollar. Entonces en estas estrategias lo que nosotros buscamos es romper todos esos miedos, prejuicios y expectativas que las personas tienen. Entonces, esa es otra estrategia que nosotros usamos. Al inicio de la capacitación ponemos 3 papeles gigantes donde ponemos miedos, prejuicios y expectativas. Y les ponemos a cada persona que ponga sus miedos, prejuicios y expectativas que tiene al llegar a la capacitación.
Entonces, un ejemplo, un prejuicio. Los gays son promiscuos. Ellos lo ponen. Y al final de la capacitación dicen, oiga, hablando, discutiendo, haciendo todas estas actividades, me di cuenta que realmente es algo que no es cierto, que es algo que socialmente y culturalmente me han metido a mí en la cabeza. Entonces eso permite que las personas vayan rompiendo todos esos prejuicios con los que venimos de muchos años atrás. Esta actividad que ustedes están viendo en el momento en la foto se llama Descubriendo una máscara. Y es una actividad muy bonita porque hace que esos voluntarios que nosotros tenemos, que esa es otra cosa, nosotros simplemente no queremos formar voluntarios por formarlos y ya, sino que esos voluntarios puedan formar un vínculo fuerte entre ellos que les permita trabajar mucho mejor. Entonces, esta actividad busca hacer una actividad de reflexión, que ellos piensen con qué vienen de sus casas y cuál es esa máscara. Nosotros les pedimos que dibujen una máscara y que nos digan qué es la máscara que les muestran las personas. Entonces, claro, es un momento de muchas reflexiones, un momento muy introspectivo, es un momento muy sentimental. Nosotros ponemos música relajante, ponemos velas aromáticas. Entonces, es un conjunto de cosas que hacen que empiecen a fortalecer esos vínculos. Entonces, claro, todo el mundo empieza a decir, no, mire, yo la máscara que tengo es que quiero ser el niño bueno siempre, que todo el mundo piense que soy muy bueno en lo que hago, pero realmente solo lo hago porque necesito encajar. Entonces, claro, muchas personas empiezan a contar muchas cosas tan privadas y tan fuertes de sus vidas que terminan llorando y al final todos nos abrazamos. Y muchas personas dirán, bueno, ¿y eso para qué? Fortalecer vínculos hace que, digamos, que se puedan desarrollar mejor las estrategias. Entonces, es una actividad muy bonita que nosotros tenemos y la hacemos casi que el último día del entrenamiento y es muy bonito. Recuerdo también una capacitación hace un par de años que habían unas personas que se postularon como voluntarios y se caían mal entre ellos, no tenían buena onda entre ellos. Y me decían como, ay, yo con ese tipo, con ella yo no pienso trabajar, es que me cae mal, es que me dijo. Al final del entrenamiento, después de todo lo que habíamos pasado, de haber desarrollado ese tipo de dinámicas, al final resultaron abrazados y amándose. Entonces, ese tipo de cosas les va a permitir a ustedes, digamos que, poder fortalecer sus lazos dentro de sus asociaciones, dentro de sus proyectos, dentro de lo que quieran hacer, porque eso es muy importante también. Esta es otra actividad que nosotros tenemos y es el cómo nosotros logramos sustraer información de lo que las personas nos dicen. Entonces también seleccionamos varias personas al azar y les asignamos a cada persona un personaje, valga la redundancia. Entonces, digamos, en este caso, yo no recuerdo de ella, creo que era una trabajadora sexual trans. Entonces, era como nosotros estamos indagando para que la persona realmente nos cuente. Entonces, todas las personas atrás no sabían quién eran, a qué se dedicaba y por qué estaban, digamos, en una consulta. Entonces, el cómo se pregunta y ya al final ellos tenían que averiguar, o digamos que adivinar qué personaje era. Entonces, lo que les digo, nosotros no buscamos dentro de estos entrenamientos enseñarles a ustedes como médicos qué es el VIH, qué es la sífilis, qué es la gonorrea, cómo se trata, porque son temas y son cosas que ustedes van a tener al alcance en cualquier momento, sino son el desarrollo de esas habilidades de comunicación, de liderazgo, de interrogatorio, que les van a servir no solo para el proyecto, sino para la vida profesional, para muchas cosas. Entonces, son estrategias de comunicación y de educación muy, muy eficaces. Ya después de que todos nuestros voluntarios han pasado por toda la serie de entrenamientos, que lo que les digo son 3 días, nosotros después de eso sí les hacemos unas sesiones donde les hablamos de aspectos clínicos, aspectos sociales y aspectos culturales del embarazo, el VIH, ITS y demás, para que después ellos puedan ir a aplicar estas sesiones en comunidad. Entonces ya donde nosotros tomamos, perdón, pues un error que he tenido acá en México es la palabra coger. Para ustedes coger es tener sexo, para mí en Colombia coger es cogí este vaso, cogí mi teléfono. Entonces, perdón por las expresiones nuevamente. Donde nosotros tomamos grupos de personas y generalmente adolescentes, y digamos que nuestro grupo etario target es de 14 a 28 años, lo que nosotros hacemos es desarrollar algunas estrategias o estas sesiones. Entonces nosotros nos vamos a regiones generalmente dispersas, donde no es muy fácil que llegue
un médico o lugares donde es muy difícil la educación, nosotros nos vamos hasta allá y digamos, esta es una de las estrategias que hacemos, se llama las sesiones. Y son estaciones en las cuales van a pasar por grupos. Entonces, en el primero es uso adecuado del condón. En uso adecuado del condón es una actividad muy chévere porque nosotros donde llegamos, nosotros tenemos unos dildos, unos penes de goma. Entonces, claro, nosotros llegamos a cualquier lugar, generalmente, no sé, es un pueblo. Ustedes saben que en los pueblos está mucho más arraigado el tema de la sexualidad y ya nos ven con unos dildos, con unos penes y la gente dice, ¿qué es eso? Ya nos van a venir acá. Sí, eso es disruptivo. Eso a la vista causa ya un choque, pero es lo que nosotros necesitamos, causar un choque para poder romper todas esas barreras que existen en la sexualidad. Entonces, en uso adecuado del condón, igual, nosotros no vamos a sentarlos a explicarles cómo se pone un condón, porque es algo que está en en donde ustedes quieran buscar cómo se pone un condón, lo van a encontrar. Nosotros simplemente les decimos los pasos necesarios y después hacemos algo que se llama la carrera de condones. Entonces, tomamos los dos dildos, los ponemos en una pared y les decimos, listo, hagan 2 filas y a cada persona se le da un condón. Hacen una carrera, llegan donde está el dildo y entonces tienen que decirle a uno paso a paso los pasos adecuados para poner un condón. Entonces, comprarlo en un lugar seguro, verificar la fecha de vencimiento, verificar que tenga burbuja de aire, no guardarlo en lugares no es que. Y entonces al final, el grupo que más condones haya puesto, gana. Entonces, claro, ya entre yo lo voy memorizando, lo voy haciendo y me voy riendo porque entonces se me cayó, se me rompió el condón, lo puse mal, mis amigos me están apurando. Entonces, ese tipo de cosas ya le empieza a cambiar la mentalidad del joven y ya entre el chiste, el juego, ya le queda ese conocimiento para poderlo replicar. Entonces ya después se van a acordar de, ay, sí, ese día que nos hicieron correr con dildos en la mano a enseñar a poner un condón. Ese tipo de cosas funcionan. Bases y generalidades del VIH, digamos que es una actividad similar, que sea bases, generalidades, vías de transmisión y conductas sexuales de riesgo. Existen, digamos que, diversas estrategias. Nosotros tenemos un manual gigante donde, de acuerdo a la población, digamos que las aplicamos. Hay otra donde les vamos a decir, listo, vamos a hacer una mesa redonda y vamos a inventarnos un cuento. Las palabras claves son sexo, condón, gonorrea y fiesta y drogas. Entonces yo empiezo la historia. Había una vez en Puebla, yo paro y sigue el siguiente. Entonces el siguiente dice, un grupo de amigos que iba a hacer una fiesta. Entonces, claro, ya empezaron a usar una de las palabras claves. Y así vamos desarrollando una historia, hasta que la terminemos, con un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, ahí, ¿qué nos permite ver? Conductas sexuales de riesgo, vías de transmisión y generalidades de todas las infecciones de transmisión sexual que existen. Entonces, por mencionarles algunas de las actividades que tenemos, porque son demasiadas, tenemos un montón de actividades que son muy bonitas y que ya cuando uno las pone en práctica, ya es muy chévere porque las personas lo aceptan y digamos que se van con ese conocimiento y es muy bonito. Hay otra cosa que yo siempre les digo y es, nunca asuman nada. Lo que para nosotros es obvio, para todas las personas no es obvio. Entonces puede que yo diga, oiga, pero es que poner un condón eso lo sabe hacer cualquier persona. Sí, yo sé cómo ponerlo porque yo me he puesto condones, porque yo vi videos, porque alguna vez me lo puse mal. Pero con una persona que está en una zona rural donde ni siquiera hay acceso a condones, ¿cómo va a saber cómo se pone un condón? Entonces, nunca asuman nada de las personas. Nunca asuman porque lo que para ustedes es obvio, para otras personas no. Y nunca emitan juicios de valor. Y eso es otra cosa que a nosotros se nos tiene que quitar de la cabeza, como médicos, como estudiantes, como cualquier persona. Es que no es necesario ser profesional de la salud para evitar los juicios de valor. Si una persona me dice, no, a mí me gusta hacer orgías, y yo, esa persona sí es promiscua, sí es irresponsable. A mí, ¿quién me asegura que en esa orgía que esa persona hace, todo el mundo usa protección? Que todos están en PrEP. Entonces, eviten emitir juicios de valor de cualquier tipo. A veces hay cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, o parcialmente no estamos de acuerdo, pero no juzguen a una persona por sus prácticas, por lo que hace, por lo que cree, por lo que le gusta. Nosotros vivimos en un entorno tan diferente para cada persona y en un entorno que generalmente, y Latinoamérica es un lugar muy violento. Y les voy a poner un ejemplo, no más con las personas diversas. Ahorita en Colombia, hace una semana justamente,
a una chica trans que era trabajadora sexual. Un tipo le causaba molestia ver a la chica trans y cogió un machete, no sé si acá sepan que es un machete, que es como un cuchillo grande, y en medio de la noche, cuando ella iba caminando hacia su casa, la atacó con el machete, y ella ahorita está en una UCI. Entonces, vivimos en entornos muy violentos como para que nosotros si hagamos cualquier tipo de violencia contra las personas por lo que son, por lo que les gusta, por cómo viven su vida. Es algo que también se nos tiene que quitar de la cabeza. Y si ustedes van a ser replicadores de este tipo de información, quítense eso de la cabeza. Ustedes no pueden juzgar a nadie por nada de lo que les cuente. ¿Listo? Y eso les va a ayudar mucho también a fortalecer sus vínculos con las personas que lo hagan. Eso fortalece la relación médico-paciente. Hay otra estrategia que nosotros llamamos cambio de cigarrillos por condones. Es una actividad en la cual nosotros buscamos cambiar un mal hábito como es fumar por un buen hábito que es desarrollar la vida sexual o el disfrute seguro de la vida sexual. Entonces lo que nosotros hacemos es que cuando hay conciertos, hay eventos masivos en Colombia, nosotros nos vamos para los eventos y generalmente las personas están fumando afuera del evento. Entonces yo le digo a la persona, venga, si usted apaga ese cigarrillo, yo le regalo 3 condones. La gente es como ¿por qué? Yo no, pues le quiero regalar 3 condones, pero apague el cigarrillo y le cuento el por qué. Entonces las personas, bueno, de pronto más tarde después de la fiesta del evento puede que necesite los condones. Apagan el cigarrillo, nosotros lo recolectamos y les damos los condones. Ya después de eso sí les contamos el por qué estamos haciendo ese tipo de cosas. Cambiar ese mal hábito como es fumar por protegerse, y ahí no le estamos diciendo, oiga, no tenga sexo, sino le estamos diciendo, tome, vaya, tenga sexo, pero protéjase, ¿sí? Entonces es una actividad también que causa una ruptura gigante en lo que es esa barrera de hablar de sexualidad, de esos estigmas que existen. Entonces eso es muy chévere. Una vez en un concierto de reggaetón en Medellín, en Colombia, cambiamos 400 cigarrillos. O sea, 400 personas apagaron el cigarrillo que se estaban fumando y nos recibieron los condones. Es una actividad muy chévere. El Candlelight Memorial es el 1 de diciembre de todos los años. Conmemoramos a todas las personas que han muerto por VIH-Sida y tratamos de concientizar a más jóvenes para que no sean más una víctima. Entonces aquí lo que nosotros hacemos no es criminalizar el VIH ni el SIDA, sino, oiga, mire, existen estrategias para protegernos, existen estrategias, si yo ya me infecté, cómo me puedo, digamos que reducir los riesgos de que tenga SIDA y conmemorar a todas esas personas que ya no están. Entonces también es una actividad muy bonita porque causa concientización en muchas personas. Nosotros generalmente vamos a las plazas grandes de cada ciudad y hacemos, este lazo está pequeño, pero generalmente hacemos lazos gigantes en tela roja y ponemos velas. Entonces ya eso también causa un impacto y las personas se empiezan a acercar a preguntar, venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? Y ya nosotros le decimos a la persona, venga, mire, el VIH es esto, hay formas de cuidarnos, esto pasa. Entonces es una actividad también muy chévere. Toma de decisiones y cultura sexual. Nosotros trabajamos con, como les mencionaba, con el Ministerio de Salud colombiano, con secretarías de salud departamentales y municipales. Lo que nosotros hacemos es que hacemos jornadas de pruebas de tamizaje. Entonces, igual, mientras las personas están esperando que yo les haga la prueba, nosotros hacemos actividades, preguntas de cultura general, hacemos rifas, regalamos, no sé, a nosotros nos dan muchas cosas para que podamos trabajar con población. Entonces, incluso una vez hicimos un TikTok con eso. Nos invitaron a un evento y nosotros le hacíamos a las personas preguntas en torno a educación sexual para la educación integral para la sexualidad. Entonces le decía, dígame 3 derechos y 3 deberes sexuales y reproductivos. Y si la persona contestaba bien, yo le regalaba una prueba de embarazo, le regalaba una agenda, le regalaba un bolígrafo. Entonces, hacemos ese tamizaje de la mano de las autoridades competentes, hacemos la retroalimentación, hacemos educación y estamos haciendo un montón de actividades de promoción y prevención juntas que digamos que causan ese efecto positivo en la población. También nuestros voluntarios hacemos brigadas de salud, jornadas de salud con enfoque de salud mental y sexual. Entonces, claro, vamos a territorios dispersos. Aquí estábamos en un pueblo que es como a unas 6 horas de la capital de Colombia, de Bogotá, pero es un lugar que es muy pobre, que está abandonado por el gobierno, que no hay muchos recursos. Eso fue una brigada de salud que estuvimos 2 días trabajando y atendimos casi 3.000 personas. Es una cantidad inmensa. Entonces, claro, nosotros
claro, los veíamos por medicina general, los veíamos por medicina interna, por pediatría, por gineco, pero con ese enfoque también en salud sexual. Entonces, si veíamos de pronto adolescentes que no estaban planificando, pues también les hacíamos esa consulta. Entonces, si ustedes ven, es un conjunto de actividades las que nosotros hacemos basada en educación de pares. Jóvenes bien informados, capacitados y con ganas de hacer las cosas que puedan seguir replicando esas estrategias en más jóvenes. Entonces, realmente esa es la invitación que yo tengo para ustedes, que puedan hacerlo en sus territorios, que lo puedan hacer en sus ciudades, en sus pueblos. Si en algún momento necesitan alguna asesoría, alguna ayuda, con gusto. Digamos que desde el proyecto Educasex estamos puestos a orientarlos, a apoyarlos. Y es eso. Nosotros tenemos que ser líderes en salud, y un líder en salud únicamente no está en un hospital, en una urgencia, no está en una consulta externa. Los profesionales de la salud y esos líderes en salud están en territorio, están trabajando con las personas, están trabajando de acuerdo a las necesidades de las personas, porque muchas veces se nos olvida de eso. Claro, entonces yo digo, ay, pues tan fácil, para prevenir el embarazo, pues ya démosles pastillas anticonceptivas a todas y ya. Cuando no es implementar una pastilla anticonceptiva, sino porque solo se tiene que cuidar a la mujer, porque el hombre entonces no digo, oiga, voy a darle a todos los hombres también preservativos, porque no entiendo que no todas las personas, no todas las mujeres, no todas las personas en capacidad de menstruar no pueden tomar anticonceptivos, o todas no van a tener el dinero para comprar las pastillas anticonceptivas. Yo tengo que aterrizar mis estrategias, mi conocimiento y todo lo que yo le puedo aportar a la sociedad a las condiciones de cada población. Entonces, es una invitación grande a que lo hagan. ¿Listo? Estas son algunas fotos de algunas jornadas que hemos hecho, como en niños, adolescentes, madres gestantes. Quiero también invitarlos a que conozcan un poco más del proyecto Educasex en redes sociales. Este es el proyecto, ahí pueden encontrarnos. Si ustedes ven durante toda la presentación, hay astronautas, y es nuestra mascota del proyecto, se llama Sexplorer, como explorador, y Sexplorer, quien es el que nos acompaña también en muchas jornadas que están fuera de este planeta, como les decimos. Entonces, más o menos eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí también les dejo mi contacto. Si en algún momento necesitan algo, pues con todo gusto. Gracias, Oscar, por la ponencia. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera hacer ahorita? Todo bien. Todo bien, ok. Bueno, yo te tengo una pregunta que me mandaron. Dice, ¿su programa de educación está abierto a crear colaboraciones con asociaciones estudiantiles fuera de Colombia? Sí, digamos que nosotros, como les menciono, somos una ONG que ha ido creciendo dentro de Colombia. Yo tuve la oportunidad del año pasado de estar en Europa. Estamos digamos que en trámites también de poder replicar este tipo de proyectos en otros países. Entonces, ahí ya lo que nosotros necesitamos es que las asociaciones se contacten directamente con nosotros para poder hacer, digamos que todas las reuniones y ver todo el marco del convenio, digamos, entre países. Pero sí, claro, lo que les decimos, es una estrategia que, si bien la diseñamos nosotros, no queremos que sea algo que tenemos nosotros y ya, sino que se pueda replicar, porque lo que buscamos no es que nos reconozcan que hay, son los que hicieron, sino que de verdad podamos causar ese impacto positivo en todos los jóvenes. Entonces sí, ya igual ahí ven las redes sociales, ahí nos pueden escribir. Ok, entonces sería por medio de las redes que nos presentaste hace rato. Aquí. También les puedo dejar el correo. Ajá, por favor. Se los voy a dejar en el chat. Sí, por favor. No sé si tengan alguna otra pregunta, algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ok. Espero les haya gustado. Quedan también con mi contacto. Cualquier cosa me cuentan. Sí, gracias. Van a hacer entrega del certificado. Hola, doctor, buenas noches. Pues agradecemos mucho el tiempo compartido. Gracias por la plática que nos impartió el día de hoy. Y bueno, no me queda más que decir y que entregar el
certificado a nombre de la Asociación Tehuacanera de Líderes Actuando por la Salud, Atlas. Otorgamos el siguiente reconocimiento al médico Oscar Esloban Reaño Cuenca por su participación como ponente durante la ponencia virtual Estrategias de Educación Integral para la Sexualidad, Educación de Pares, en colaboración con el Comité Permanente de Salud Pública, SCOP, perteneciente al Comité Local Atlas de la MEF, de la carrera de medicina, llevado a cabo el día de hoy, 19 de julio del año 2024. Muchas gracias, doctor, y ojalá pues nos sigamos viendo en próximas charlas o ponencias. Muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y su tiempo. No, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, chicos, por el grupo de WhatsApp ya les mandé el forms y para que lo respondan y se les tome en cuenta su asistencia y se les pueda hacer llegar su certificado. Gracias y que tengan bonita noche. Adiós. Gracias.